hombre o una mujer bendecido por Dios. Hermanos queridos, la mejor cosa que puede pasar en la vida de una persona es encontrarse en la posición de bendecido por Dios. Encontrarse en una posición en la que yo puedo declarar que soy bendecido por el Señor. Cada uno de nosotros, por el sencillo hecho de estar aquí, estamos buscando, estamos demostrando que nuestro interés es la bendición de Dios. En cierta oportunidad, un hombre llamado Jabes, en una de las oraciones más notables de la Biblia, él dice que él quería la bendición de Dios. Oh, si me dieras bendición. Él pide la bendición de Dios a su vida. Una de las promesas dadas en las Escrituras a un hombre llamado Abraham, conocido también como padre de la fe, padre de muchedumbre. Dios le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Levante su mano así conmigo y diga: Israel, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Todos aquellos que bendicen al pueblo de Israel reciben ¿qué? Bendición. Así que vamos a bendecir a aquellos que tienen promesa de Dios. En el nombre de Jesús, Dios estará siempre con su pueblo. Sin embargo, lo primero que debemos hacer, el primer paso que debemos dar, la condición que Dios nos pide es que debemos ser salvos para ser bendecidos. Debemos ser salvos, es tener un encuentro real y especial con el Señor Jesús, Señor de nuestra salvación, el único Salvador. La palabra Jesús significa Jehová es salvación. Su nombre mismo indica lo que es su función, la función de un Salvador. Toda la Biblia habla de la fórmula de la salvación y de ser bendecido por Dios. ¿Cuál es? Es la fe. Diga conmigo: la fe es bendición. Ahora diga conmigo: la fe me bendice. La palabra de Dios coloca a nosotros la fe como la fórmula para recibir la bendición. El Salmo 1 nos presenta la receta para que uno reciba bendición. Y quisiera hablar de una forma rápida de esto, que una persona de bendición, una persona bendecida por Dios, primero el Salmo inicia diciendo lo que esta persona no debe hacer, aunque inicia diciendo bienaventurado, hablando de la bienaventuranza de la vida de esta persona. Pero quede con su Biblia abierta y vamos a meditar en lo que está escrito en este Salmo y lo que Dios nos va a hablar. Una persona bendecida por Dios, lo que no debe hacer para no perder la bendición, para seguir con la bendición, para no dejar que escabulla, que se vaya de sus manos, que se escurra de sus manos. ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer, tres peligros que no debe hacer, más bien, tres peligros en la vida de esta persona. En el versículo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? Que no anda en consejo de malos. La primera cosa que no debe hacer a alguien que quiere conservar la bendición, seguir bendecido, mantenerse en esta postura de bendición, que la gente lo ve y dice: este es una bendición, esta mujer, este varón, este niño es una bendición. Lo primero que no debe hacer es andar en consejo de malos. Nuestros amigos, nuestros socios, asociados, ellos, hermanos, pueden tener una influencia profunda en nosotros y a veces de forma muy sutil. La gente con la que nos asociamos, con quien caminamos, si esta persona no es una persona de fe, ella está bajo condenación, porque dice la Biblia que aquel que no cree, yo dije que la persona que no es de fe, entonces si ella no es de fe, ella tiene en su corazón más bien incredulidad. Ella puede creer en alguna cosa, pero fe ella no tiene. Y si una persona no tiene fe, eso es malo. ¿Y qué dice el texto? Andar en consejo de malos. Su consejo puede ser un intento de desacreditar la palabra de Dios a veces, porque Él nos manda a buscar cualquier cosa. He conocido personas que han tenido problemas, dificultades en su vida, y lo único que buscó fue el brujo, el hechicero, aquellos que leen la mano para conocer el futuro, saber de algo que pasa en la televisión,
televisión, a través del horóscopo, y a través de eso intenta descubrir algo de su vida con el consejo de alguien. La Biblia dice que en la multitud del consejo hay sabiduría. Sin embargo, no es en la multitud de cualquier consejo, sino del consejo de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? La palabra de Dios nos habla de ello. Entonces el consejo de una persona que no tiene a Dios puede a veces desacreditar lo que es la palabra de Dios. Los males siempre, los malos, aquellos que no tienen a Dios y que están a veces en compañía o asociados a nosotros, que son amigos a veces de nosotros. Los malos siempre estarán listos para dar una indicación, para dar una opinión, y la opinión no siempre es buena. Los malos saben usar bien las palabras, saben bien usar la literatura, saben usar bien la propaganda. A veces el consejo viene por la televisión, a veces el consejo viene por una propaganda, viene por una literatura, viene por algunos medios como este, con la intención de introducir un mensaje subliminal en nuestro corazón y en un momento dado activarlo, pero hacia la ruina. El consejo de los malos tiene un propósito. ¿Cuál es? Así como está, como es su corazón, hacer maldad. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha también, en Efesios capítulo 6 versículo 12, él dice que nuestra lucha también es contra huestes espirituales de maldad. ¿Huestes espirituales de qué? De maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Los malos se dejan llevar por todo mal deseo y ellos quieren aconsejar, ellos quieren que andemos en sus consejos. No ande. La Biblia dice: el hombre y la mujer bendecida por Dios tiene que apartarse, tiene que alejarse de andar en consejo de malos, de personas malas. Tiene que apartarse de ahí. Es lo primero que tiene que hacer. Yo quiero pedir a aquel que está a su lado y le diga: apártese de los malos, de su consejo. Dile con cariño. Segunda cosa que no tiene que hacer una persona bendecida por Dios: está en camino de pecadores. Mire el texto, lo que dice: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Estar en camino de pecadores. Notemos la palabra estar. No está diciendo que andemos con ellos, está diciendo estar en el camino de ellos, está en el camino de los pecadores. Este texto está aconsejando a no detenerse, a no estar ahí, a no permanecer en este camino. Yo puedo entrar ahí para hablarle de Dios, para darle una palabra de Dios, para decir que abandone este camino. Sin embargo, mi intención no es permanecer ahí. El sabio sale del camino de los pecadores. Una persona bendecida por Dios, ella no está en este camino, ella salió. El creyente bendecido es conocido por evitar el camino destructivo, el camino que destruye. Evita los atajos para ser una persona reconocida. No, aquí hay un atajo para llegar más rápido. No, yo prefiero el camino más largo, pero que me bendice. ¿Cuánto dicen amén? En nombre de Jesús. Evita estar en camino de pecadores. La palabra de Dios nos está instruyendo. Primero, anda en consejo de malos. Segundo, está en camino de pecadores. Una persona bendecida evitará el camino del alcoholismo, el camino de la discoteca, el camino de la drogadicción, el camino de la fornicación, el camino de la mentira, el camino de la corrupción. Nosotros vamos a evitar. Nos quieren corromper, nos quieren que vayamos en la corriente de este mundo. Pero yo no soy a cualquiera, yo no soy todo el mundo, yo no soy de esta vida, yo soy de Dios, yo soy del cielo. Entonces yo voy quizás en contra de la corriente, pero yo voy al lugar correcto porque soy bendecido por el Señor. Yo conocí un camino que los demás no conocen. Yo conocí a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La Biblia dice en Proverbios capítulo 4 y versículo 18: mas la senda de los justos, mira lo que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿La senda de quién?
de los justos, de aquellos que no, que son bendecidos, de aquellos que no están en camino de malos. La Biblia dice: mas la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora, y mire cómo es su camino, que va en aumento, hasta ser día perfecto. Para aquellos que son bendecidos por Dios, ellos tienen una senda, en esta senda una luz, esta luz va de aumento hasta ser día perfecto. O sea que la palabra de Dios está diciendo que nuestro destino es ser esclarecido, iluminado, ilustre, bendecido. Nuestro camino es un camino iluminado y de gloria, y cada día la luz aumenta. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? En el nombre de Jesús. Entonces, si usted quiere seguir en este camino, entonces apártese del camino de pecadores, de los que viven la práctica del pecado. En el nombre de Jesucristo, asegúrate hoy de elegir el camino, a la senda de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 30: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo qué camino debemos seguir. Él dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, el camino que lleva al Padre, nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús? El camino. Él no es un camino, uno de los caminos. Todos los caminos pueden llevar a Roma, pero solamente uno lleva a la bendición, lleva al cielo, y Él se llama Jesús. ¿Él se llama quién? Jesús. Jesús es el camino. Ay, hermano, entra en Él. Él dice: para entrar en este camino, yo también soy la puerta. El que entra por mí será salvo. Entonces entra en el nombre de Jesús. Tercera cosa que no puede hacer una persona bendecida por Dios: sentarse en silla de escarnecedores. ¿Sentar dónde? Mire el texto lo que dice: ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha ¿qué? Sentado. Se ha sentado. Escarnecedor significa burla, rechazo, ofensa, ultrajar personas. Significa también ridiculizar personas, insultar, calumniar, afrentar delante de varias personas a otra. Eso significa calumnia. Aquí, hermano, yace el peligro de unirse al coro de aquellos que se mofan, aquellos que se burlan. Aquí está el peligro de mantenernos en comunión con los que promueven el reino de las tinieblas. Aquí está el peligro de unirse al reino de Satanás y sentarnos en una silla de aquellos que se mofan y se burlan de la palabra de Dios. La Biblia dice: no echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Salir de ahí. Se sentaron para burlar, se sentaron para mofar, se sentaron para decir que la Biblia es un cuento. Usted va a salir de esta silla porque usted cree que la palabra, la Biblia sagrada, las escrituras, el decálogo, el pentateuco es palabra de Dios, que la Biblia ella no contiene. Ella es la palabra de Dios. Ella es la palabra del Eterno. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero esta palabra no pasará. Ella dice que nos bendice, ella dice que nos levanta, ella dice que rompe cadena. Ella es una espada afilada, pero también ella corta por espada hacia allá y corrige hacia acá. Ella corrige la parte de la iglesia que escucha, pero ella corrige la parte de la iglesia que instruye. Ella corrige a todos los miembros. Ella ministra nuestro corazón, nos levanta en nuestra caída, nos anima, nos aumenta la fe. Ella es brújula para aquel que está perdido, callado para aquel que guía. Ella es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Cuando oramos a Dios, ay, hermano, hablamos con Él, pero cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. No se burle de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? En el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6 y versículo 10, versículo 7 dice: no os dejéis engañar. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas: no os dejéis engañar. ¿Qué quiere decir con eso? De Dios nadie se burla. ¿Nadie qué? Ahí mire lo que sigue: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy se burlan,
pero mañana serán burlados. Hoy están hablando mal de la Biblia, pero en el juicio final su testimonio hablará de ellos también. La Biblia dice que por sus palabras serán ¿qué? Condenados. Por eso, apártese de la silla de los que escarnecen, de los que se burlan, de los que hablan mal de la palabra. Defienda la palabra, viva la palabra. Dice la Biblia que somos de Dios, cartas leídas por los hombres. Cuando me ven a mí, tiene que ver un evangelio ambulante caminando por la calle. Cuando me ven a mí, tiene que ver la carta del apóstol Pablo siendo vivida en mi corazón y en mi alma, pero también en mi testimonio en el nombre de Jesús. Apártese de la silla de los burladores. Es lo que más hay en este tiempo. Jóvenes que se burlan, niños que se burlan. Mi hijo ya se acercó a mí y me dijo que estaba hablando a unos niños, a una niña, y ella volteaba el ojo que solamente las mujeres saben hacer. Ay, el ojo hacia arriba. Ay, qué aburrido está hablando. Y mi hijo le hablaba de la palabra, del evangelio, de Cristo Jesús, y la niña se burlaba. Y otros decían de una cosa y otro de otra. Y yo dije, tranquilo, tranquilo, porque delante del Señor un día no es lo que yo quiero, no es lo que me apasiona ver la gente siendo condenada. No, me apasiona ver la gente recibiendo a Cristo, entregándose al Señor. Ni Dios se apasiona por eso, se apasiona por entregar su vida por las almas para que ellas un día no perezcan. Sin embargo, un día estos que se burlan serán burlados, estos que hoy escarnecen serán escarnecidos, estos que un día ellos dijeron mal de la palabra y creyeron que era un cuento, ellos se van a dar cuenta de una gran realidad delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que debe hacer ahora el hombre de Dios, eso es lo que él no debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hombre de Dios? Versículo 2 del Salmo. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Yo no entendí, algunos leyeron, otros no. ¿Qué dice la palabra? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová. Su delicia está en Dios. Su delicia está en conocer de Dios. Quizá para algunos la palabra de Dios es apenas información, pero para aquella persona que es bendecida por Dios es una inspiración. Quizás para algunos la palabra de Dios es fantasía, es poema, es apenas historia o escritura, pero para aquel que es bendecido por Dios es alimento, es pan. ¿Cuánto dicen amén en nombre de Jesús? Para nosotros ella es viva, ella es lámpara, ella es eterna, ella es santa, ella es dinámica, ella es consoladora, ella es escatológica, ella es transformadora, ella es fuego, ella es dínamo, ella es dinamita, ella es consuelo, ella es la palabra que alimenta el corazón, es agua para el sediento, es la palabra del Dios vivo, es eterna. En el cielo habrá una biblioteca y uno de los libros principales que estará al lado del libro de la vida es la palabra del Dios eterno. Un ejemplar de las escrituras estará allá para probar como testimonio que los hombres fueron salvos y conocieron a Dios a través de la locura de la predicación de la palabra. Así como lo dijo el apóstol Pablo, ella es el único libro que el autor siempre está presente. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo está ahí. Cuando dicen amén a esto, Él está ahí presente. O cualquier otro libro, el autor está lejos. Pero cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo está ahí. El autor está ahí. Y Él está feliz que usted abre la Biblia y yo pueda hasta ver su rostro del Espíritu Santo. Y cuando usted lo abre y comienza a ver así, quizás así voy a encontrar algo aquí. Y el Espíritu Santo está aquí te enseña, mira cómo caminar bien. Y aquí en este salmo te está diciendo su delicia. Mira lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Es una delicia. Mira lo que dice la palabra. La Biblia es una delicia, no es aburrida. Ella es una delicia. Esto es palabra de Dios. Mire el deleite de David. David dice en el Salmo 119, versículo 77, él dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
Tu ley para mí es mi delicia. En el versículo 16 él dice del Salmo 119: me regocijé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El versículo 47 del mismo Salmo dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, porque para él era una delicia la palabra de Dios. Lo que el hombre de Dios debe hacer, debe fijarse en su destino. ¿Fijarse en qué? Ese mismo salmo habla cuál es el destino de una persona bendecida por Dios. ¿Cuál es, pastor? Fíjese acá, venga aquí conmigo, mira lo que dice la palabra de Dios. Ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Un corriente de qué? Es lo que será, mira versículo 3. Será como un árbol plantado junto a qué? Corrientes de agua. Este es uno de los destinos del hombre bendecido por Dios. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol esforzado cuyas raíces se profundizan al punto de encontrar el mismo arroyo. Sus raíces, hermanos, son capaces de decir: voy a buscar y se profundizan y llegan lo más profundo. Y si no hay por aquí, hay por acá, pero va en dirección. Sus raíces tienen hambre, tienen sed de las aguas y los arroyos que Dios ha preparado. Es una persona plantada que Dios la ha puesto como plantada junto, cerca a corrientes de agua. Hermano, este arroyo representa a quien, nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo. Donde Él está, mis manos van a llegar, mis raíces van a llegar. Voy de ahí a alimentarme. ¿Qué significa eso? Significa que tengo provisión, significa que estamos abastecidos, significa que no tendré jamás sed, jamás, no voy a tener sed jamás, que es de mí por estar allí junto a corrientes de agua, junto a estas fuentes de agua. Yo estoy abastecido, estoy tranquilo. Exteriormente hay hambre, pero yo estoy abastecido, estoy tranquilo, hay provisión. ¿Por qué? Porque mis raíces se profundizaron y están siendo alimentadas, abastecidas por obra del Espíritu Santo de Dios. Digo un amén en el nombre de Jesús. De ahí saco todo, de ahí me alimento. Él es mi sustento en nombre de Jesús. Así que es una persona que tiene esto como destino. Su destino es ser un árbol plantado junto a corriente de agua. Pero hay otro destino también: da fruto a su tiempo. ¿Da fruto a qué? Mira, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto. ¿Cuánto? A su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Fruto será una característica visible. La gente no lo va a ver estéril. La gente no lo va a ver una persona que no da fruto. Una prueba concreta de bendición será el fruto que da, y a su tiempo. O sea, no será estéril, será un árbol deseado, una persona hermosa. Se le ve, ahí una persona se va a acercar a usted y le va a dar palos, le va a echar piedras. Acuérdese que todo árbol que da fruto le echan palos, le echan piedra, y el fruto que caiga de ahí. Cierta persona, ella percibió que estaban echando palos en un árbol de eso de mango y lo tumbaron, y cayó y se partió. Y usted cree que eso no duele. Claro que duele, pero cuando tomó eso, aunque había caído el fruto, y cuando lo comenzó a comer, ay, hermano, era dulce. ¿Era qué? Era dulce. Un árbol de esto que da fruto a su tiempo, aunque le echen palos, lo que sacan de ahí es dulce. ¿Por qué? Porque es como la palabra de Dios, porque en Dios tuvo su delicia también. Entonces era un árbol que endulza la vida de los demás. El otro destino: su hoja no cae. Diga conmigo: su hoja
no cae. El follaje, hermano, de su testimonio, cuando habla de eso, está hablando de su caparazón, está hablando de su vestimenta, está vestido de un buen testimonio. Su testimonio no cae, su testimonio sigue parado, su testimonio no es, no falla, su testimonio es bendecido. El follaje de su testimonio siempre será verde, sus hojas no caen, no son manchadas como algo que mancha su ágape, jamás. Ahora imagínate, yo nunca vi en mi vida un árbol por ahí de esos que están en la calle. En donde yo nací, región amazónica, era una isla. Nunca vi un árbol que cae, que no caiga una hoja. Yo estuve en Uruguay, en aquella ciudad muy bonita, en Montevideo. Las hojas de aquellos árboles ellos quedan pelados, hermanos, los árboles de ahí en una cierta estación, y luego después regresa, todas las hojas caen. Hay algunos lugares del mundo que quedan hermosos los ríos, porque las hojas de color cubren lo que es el río, el lago o los arroyos. Es hermoso como se ve eso, pero todos ellos, sus hojas caen. Pero la promesa de Dios para sus hijos, mi destino es que la Biblia dice: tú estás destinado a que tu hoja, que tu follaje, que tu testimonio no va a caer. Aunque el justo resbale, Dios no lo dejará tendido, Dios lo levantará. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Es mi destino ser una bendición, y que Dios me ha prometido: no caerá tu testimonio, no caerá la luz de tu vida, no caerá tu corazón, no decaerá tu ánimo, te levantaré. Y termina diciendo la última parte de mi destino. ¿Cuál es? Mira cómo termina el texto de la palabra de Dios en este salmo: y da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y con qué ánimo, vamos a decirlo con ánimo, que dice: y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, ¿qué? Todo, ese es mi destino. Todo lo que yo haga prosperará. Este es el destino, la bienaventuranza, es la alegría del que es bendecido. La salud prospera, la familia prospera, el trabajo prospera, todo prospera. ¿Todo qué? Prospera. Dios nos levanta. Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas, mira cuántas cosas, todas las cosas, hermano, ayudan a bien. No una, no dos, no tres. Es como este texto está diciendo: todo lo que hace prosperará. Ay, yo voy a llevar a mi hijo a la escuela, prospera. Mi hijo será una bendición, y es una bendición. Yo vengo a trabajar en un ministerio, en la iglesia, todo lo que yo hago prosperará en el nombre de Jesucristo. Yo estoy predicando el evangelio. Ay, hermano, no piense que Dios no te está prosperando. La palabra de Dios no volverá vacía. Dice la Biblia que ella engendrará fruto y prosperará en lo que fue enviada. Ella prosperará. Aquel que es enviado por el Señor, que tiene a Dios en su corazón, su destino es prosperidad, su destino es salir adelante. Digo un amén a esta palabra en el nombre de Jesús. Ese es su destino. Yo quiero que usted mire a aquel que está a su lado y le diga: tu destino es prosperar en Dios.